Hola, ¿cómo caracterizaríamos a la psicosis? Soy Beatriz Gómez Villanueva, especialista en psicopatologías, psicoeducadora y paciente psiquiátrica. Aquí tendríamos que pensar cómo vamos a identificar el fenómeno psiquiátrico, cómo entender la psicosis. La psicosis trata de una serie de enfermedades, entre las que se cuentan de manera prioritaria la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno esquizofreniforme y otros trastornos como la depresión mayor con síntomas psicóticos, que tienen que ver con una estructura en la cual las personas en primera instancia, y es la principal caracterización de este fenómeno, pierden contacto con la realidad o hemos perdido el contacto con la realidad. ¿Esto por qué se da? Médicamente podría tener una explicación muy lógica. Si bien la psiquiatría no ha avanzado demasiado en la comprensión absoluta del fenómeno, pero sí se ha dicho que es una cuestión motivada por una gran cantidad de factores. Esto es, por una situación de carácter genético, por un temperamento incluso, por cuestiones psicoambientales, psicosociales y por una característica muy particular de la persona, la cual puede tener una sensibilidad muy sutil, una sensibilidad que lo hace proclive a no tener una tolerancia importante respecto a situaciones de frustración. Eso lo puede decir un médico, incluso el médico puede señalar los aspectos bioquímicos que caracterizan la enfermedad mental. Esto es un problema de neurotransmisión cerebral, es un problema químico. Esto hace que haya, en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, una sobreproducción de dopamina. Y esta, que es una sustancia de neurotransmisión, hace que las personas puedan tener síntomas floridos. ¿Qué son los síntomas floridos? Los síntomas floridos son aquellos en los cuales las personas tienen alucinaciones auditivas, tienen alucinaciones visuales, tienen alucinaciones táctiles, gustativas, olfativas. Las más usuales, evidentemente, son las alucinaciones auditivas y posteriormente las visuales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Sucede que cuando hay una descarga fuerte de dopamina, la persona empieza a sentir la necesidad de delirar, que es otra caracterización de los fenómenos de la esquizofrenia, por ejemplo, pero también de las alucinaciones. Esto se pueden caracterizar como los síntomas positivos. ¿A qué nos referimos con los síntomas positivos? Con aquellos síntomas floridos, que es cuando se manifiesta en su máxima expresión la alucinación, el ver aquello que no existe, el escuchar cosas que no existen o que los demás no perciben. Es acercarse a una realidad alterna en la cual los colores, por ejemplo, de las cosas son diferentes. Podría pensarse que la psicosis, pensando fundamentalmente en la esquizofrenia y también en el trastorno bipolar cuando se vive en manía, hay una situación que hace que las cosas se vean distintas, que las cosas se vean más nítidas, que las cosas parezcan tener movimiento, que es una cuestión absolutamente absurda para aquellos que son funcionales, pero que para el psicótico es algo que se vive y que se siente. ¿Qué pasa además de esto? Los colores se ven más nítidos, más claros. Un verde se puede ver muy chillante, muy vibrante. Los sonidos bajos parecen sonidos muy rudos, muy duros. Y esto se agrega todo el asunto del gran dolor que se vive porque uno está siendo estimulado por aquellas voces que le dan órdenes. Porque tendríamos que hablar de este fenómeno. Cuando yo escucho voces o el enfermo psiquiátrico escucha voces, son aquellas que se convierten en los verdaderos verdugos del psicótico. Son aquellas que se convierten en las voces que le dan tesitura a esta condición desafortunada. También están los delirios. Los delirios son poderosos, son importantes, y los delirios son esa necesidad del enfermo de decir ideas absurdas que dentro de su lógica particular tienen un sentido, pero que dentro de una lógica normal resultan absurdos. Esto, reitero, está dominado por un gran dolor, por una pérdida del yo soy, que sin duda refiere a algo que es muy poderoso: perder el control del sí mismo, perder el control de lo que yo puedo hacer, porque ya me están dominando mis voces.
Esta es una caracterización inicial del fenómeno. Seguiremos hablando de ello en siguientes cápsulas.